Solo tenía un trabajo dentro de la mansión de Nico Bellini, proteger la voz de una mujer que ya no podía hablar. Donna Elena Bellini, la madre sorda y muda del jefe mafioso más temido de la ciudad, no confiaba en nadie con sus señas silenciosas excepto en mí. La cuidadora discreta que entendía cada parpadeo, cada dedo tembloroso, cada advertencia escondida en sus ojos cansados. Nico amaba a su madre más que a su propio imperio, y todos en la casa sabían que él jamás se casaría con ninguna mujer que Donna Elena se negara a aceptar. Por eso Bianca, su hermosa prometida, se estaba quedando sin tiempo. La cena de compromiso había sido fijada para el viernes por la noche, el 18 de octubre, dentro de la mansión Bellini. Frente a toda la familia, se le pediría a Donna Elena que bendijera el matrimonio, y Bianca ya sabía que la respuesta de la anciana sería no. El jueves por la tarde, un día antes de esa cena, Nico llamó a Bianca para preguntar por su madre. Bianca respondió con dulzura, como siempre lo hacía cuando Nico estaba escuchando. Le dijo que Donna Elena estaba descansando, que todo estaba bien, y que la noche siguiente sería perfecta. Luego colocó el teléfono sobre la mesa, creyendo que la llamada había terminado. Pero no había terminado. Nico seguía en la línea. Me llamo Sofía, y les cuento esto después de que todo ocurrió, desde la misma mansión donde esa llamada telefónica olvidada cambió nuestras vidas para siempre. Lo que Bianca dijo después y lo que Nico escuchó al otro lado de esa llamada dejó a todos sin palabras. Mira esta historia hasta el final, suscríbete al canal, y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esto. Para entender ese jueves por la tarde, tengo que comenzar con la vida que tuve antes de que alguien en la mansión de Nico Bellini conociera mi nombre. Yo no nací en el dinero, el poder, ni la protección. Nací en un pequeño apartamento encima de una panadería, en una calle angosta donde la gente conocía los problemas del vecino antes de conocer su nombre. Mi madre limpiaba habitaciones de hotel hasta que sus rodillas no aguantaron más. Mi padre manejaba un taxi de noche y dormía la mayor parte del día. No éramos ricos, pero nunca tuvimos vergüenza. Aprendimos desde pequeños que la dignidad era algo que los pobres tenían que proteger con más fuerza que el dinero, porque el dinero podía desaparecer en un mal mes, pero la dignidad solo se perdía cuando tú mismo la entregabas. Para cuando cumplí 32 años, nunca me había casado. No porque nadie me lo hubiera pedido, sino porque cada oferta venía con una condición que yo jamás podía aceptar. Años atrás, había estado comprometida con un hombre bueno llamado Marco. Íbamos a casarnos antes de que terminara el invierno. Yo ya había elegido un vestido sencillo. Él ya había ahorrado para un pequeño apartamento. No era un sueño grandioso, pero era honesto, y por un tiempo, la honestidad parecía suficiente. Entonces mi hermana menor y su esposo murieron en un accidente de carretera, dejando atrás a su hijo recién nacido, Luca. Todos me decían que mandara al bebé con familiares, que protegiera mi futuro, que pensara en mi propia vida antes de que fuera demasiado tarde. Hasta la familia de Marco decía que un hombre no debería comenzar un matrimonio criando al hijo de otra persona. Marco intentó mantenerse a mi lado al principio, pero la presión que lo rodeaba terminó siendo más pesada que el amor. Su madre dejó de hablarme. Sus hermanos le decían que estaba arruinando su vida. La gente me miraba como si yo hubiera buscado ese problema a propósito. Al final, el compromiso se rompió, y yo lo dejé romper. Luca no era mi carga. Era mi promesa. La primera noche que lo traje a casa, lloró hasta el amanecer. Me senté al borde de la cama con él contra mi pecho, demasiado cansada para estar de pie y demasiado asustada para dormir. Cuando finalmente dejó de llorar, su pequeña mano se cerró alrededor de mi dedo, como si ya hubiera decidido que yo le pertenecía. Desde ese momento, dejé de pensar en él como el hijo de mi hermana. Se convirtió en mío en todo lo que importaba. Me convertí en madre antes de convertirme en esposa. Y después de eso, dejé de aceptar cualquier amor que me pidiera abandonarlo. No me convertí en cuidadora por accidente. Antes de la mansión Bellini, trabajé en un pequeño hogar de cuidados cerca del antiguo distrito de la iglesia. Un lugar donde personas mayores llegaban después de que derrames, accidentes y enfermedades les quitaban las cosas simples que la mayoría de nosotros nunca le agradecemos a Dios. Una voz clara, manos firmes, oídos que funcionan, palabras fáciles. Algunos eran sordos, algunos podían oír pero no podían hablar. Algunos no podían escribir más de 2 letras antes de que sus dedos se rindieran. Los primeros meses fueron difíciles. Cometí errores. Malentendí a la gente. Lloré en el cuarto de almacenamiento porque me sentía inútil. Pero poco a poco, aprendí.
Aprendí lenguaje de señas básico de una anciana maestra retirada que había perdido la audición de niña. Aprendí a leer los labios, mal al principio, luego mejor. Aprendí que los ojos de una persona pueden responder antes de que sus manos se muevan. Aprendí que la ira puede vivir en un puño cerrado, el dolor en un aliento contenido, la vergüenza en la manera en que alguien se niega a mirar hacia la puerta. Aprendí a usar tableros de alfabeto, tarjetas con imágenes, yemas de dedos, patrones de parpadeo y tableros de escritura. Pero sobre todo, aprendí que el silencio no está vacío. El silencio está lleno de significado cuando alguien tiene la paciencia de escuchar. Esa habilidad fue la razón por la que la familia Bellini me encontró. No necesitaban una criada ordinaria. Necesitaban a alguien que pudiera entender a una mujer a quien toda la casa había dejado de intentar comprender. Para cuando Luca tenía 8 años, yo había aprendido a vivir con los pies cansados, las facturas sin pagar y una sonrisa que solo aparecía cuando él me estaba mirando. Era pequeño para su edad, con rizos oscuros que nunca permanecían peinados y la costumbre de hacerme preguntas que yo no siempre podía responder. Cada mañana antes de la escuela, se paraba en el umbral de la cocina mientras yo le preparaba el almuerzo y me preguntaba si mi trabajo era peligroso. Siempre le decía que no. Esa fue la primera mentira que le dije a mi hijo por amor. La verdad era que nada en la casa de Nico Bellini se sentía ordinario. La mansión estaba detrás de rejas de hierro negro en una colina sobre la ciudad, con guardias en cada entrada y cámaras escondidas en lugares donde debían estar las flores. La gente hablaba en voz baja dentro de esos muros, no porque la casa fuera pacífica, sino porque todos sabían que los errores en voz alta podían costarles más que el trabajo. Los suelos de mármol siempre brillaban. La plata siempre estaba pulida. Las cortinas siempre se corrían a la misma hora exacta. Todo parecía perfecto desde afuera, pero la perfección en esa casa se sentía menos como belleza y más como una advertencia. Me contrataron como cuidadora de dona Elena Bellini porque las 3 mujeres anteriores habían renunciado. Una dijo que el silencio la incomodaba. Otra dijo que no podía entender lo que dona Elena quería. La tercera se fue después de una semana y se negó a explicar por qué. Cuando el ama de llaves me entrevistó, colocó frente a mí un tablero de madera con letras, palabras simples y pequeños símbolos. ¿Puede trabajar con esto?, preguntó. Le dije que sí. Luego me preguntó si alguna vez había cuidado a alguien que no podía hablar ni oír con claridad. Le hablé del hogar de cuidados, de la maestra que me había enseñado las señas, del anciano que se comunicaba con 2 dedos y ojos tercos, de la mujer que usaba un parpadeo para decir sí y 2 para decir no después de su derrame. El ama de llaves no sonrió, pero vi cómo sus hombros se relajaron. Entonces quizás dure más que las otras, dijo. Necesitaba el trabajo demasiado para sentirme ofendida. El salario era mejor que cualquier cosa que hubiera ganado, y Luca necesitaba el dinero de la escuela, medicina para su asma y zapatos que no le lastimaran los pies. Así que acepté el trabajo. La primera mañana, el ama de llaves me llevó a un gran dormitorio al final del ala este. Dona Elena estaba sentada cerca de la ventana con una bata azul pálido. Su cabello plateado caía prolijamente sobre un hombro, sus manos dobladas sobre su regazo. Al principio parecía frágil, como el tipo de mujer alrededor de quien la gente susurra. Pero cuando levantó los ojos hacia los míos, supe de inmediato que ella no era débil. Estaba atrapada. Hay una diferencia. La debilidad no tiene fuerzas. La fortaleza atrapada sigue siendo fortaleza, solo encerrada detrás de algo cruel. Dona Elena no podía hablar. No podía oír como los demás, pero lo observaba todo. Observaba a los sirvientes que evitaban sus ojos. Observaba a los guardias que la trataban como un mueble. Observaba a los médicos que hablaban sobre ella en lugar de hablarle a ella. Y cuando coloqué su tablero de escritura junto a su mano, me miró por un largo momento, luego golpeó la madera suavemente 2 veces. El ama de llaves suspiró y dijo, «Eso significa gracias». Pero los ojos de dona Elena se quedaron en mí, poniéndome a prueba. Le devolví los 2 golpes, luego me señalé suavemente a mí misma y deletreé mi nombre de la manera simple que había aprendido en el hogar de cuidados. Sofía. Sus ojos cambiaron. No mucho, solo lo suficiente. Era la primera vez que la veía mirar a alguien en esa casa y creer que podía haber una persona de verdad detrás del uniforme. Desde ese día, comencé a aprender su lenguaje. 2 golpes significaba sí. Un golpe lento significaba no. Un dedo sobre la cruz de plata en su cuello significaba que alguien estaba mintiendo. Un puño cerrado significaba dolor.
Sus ojos moviéndose hacia la puerta significaba que quería la habitación vacía. Su mano apoyada plana sobre la manta significaba que estaba cansada. Un parpadeo largo significaba que estaba recordando algo que no quería que nadie más viera. La mayoría de las personas en la mansión no notaban estas cosas. Pensaban que cuidar a Dona Elena significaba alimentarla, vestirla, mover su silla y asegurarse de que se viera presentable cuando Nico venía a visitarla. Pero yo aprendí que el cuidado real significaba escuchar lo que nadie más tenía la paciencia de oír. Nico venía a ver a su madre cada mañana. Eso me sorprendió al principio. Hombres como él generalmente eran mencionados en susurros temerosos. Escuchaba al personal decir su nombre como si perteneciera al trueno. Don Bellini, el hombre al que nadie se cruzaba, el hombre que podía terminar un negocio con una sola llamada telefónica, el hombre cuyos enemigos desaparecían de la ciudad antes del amanecer. Pero con su madre, era diferente. Nunca entraba a su habitación con sus guardias. Se detenía en la puerta, golpeaba una vez y esperaba a que los ojos de ella lo encontraran. Luego caminaba hacia su silla, se inclinaba y besaba su frente. «Buenos días, mamá», decía. Dona Elena tocaba su manga. A veces golpeaba 2 veces. A veces me miraba, esperando que yo explicara lo que ella no podía decir. Al principio tenía miedo de traducir. Tenía miedo de sus ojos, de su silencio, de la manera en que incluso su amabilidad se sentía peligrosa porque el poder lo seguía a todas partes. Pero él nunca se apresuraba con su madre. Nunca gritaba. Nunca trataba las señas de ella como una carga. «Dime exactamente», decía. Y yo le decía. Si ella quería que él comiera, lo decía. Si quería que descansara, lo decía. Si estaba enojada porque no había visitado el día anterior, también lo decía. La primera vez que le dije que su madre estaba enojada con él, la habitación quedó en silencio. 2 guardias afuera de la puerta dejaron de moverse. Pensé que había ido demasiado lejos. Nico miró a su madre y bajó la cabeza como un hijo culpable, no como un jefe temido. «Tienes razón, mamá», dijo. «Debería haber venido». Esa fue la primera vez que entendí por qué Dona Elena todavía tenía poder en esa casa. No era por su nombre. Era porque Nico la amaba lo suficiente como para hacerse pequeño frente a ella. Nico confiaba en mí porque su madre confiaba en mí. Esa confianza se convirtió en mi protección dentro de la casa. Pero también me hacía peligrosa para la persona equivocada. Bianca Rossetti era la persona equivocada. La primera vez que la vi, estaba vestida de blanco. No era un vestido de novia, pero era suficientemente parecido para que todos los sirvientes entendieran lo que ella quería llegar a ser. Llegó con perfume, diamantes y una sonrisa tan suave que hasta las criadas mayores la llamaban elegante. Bianca besó la mejilla de Dona Elena frente a Nico. Le tomó la mano a la anciana. Le dijo a Nico que su madre se veía hermosa. Nico parecía aliviado. Podía verlo en su rostro. Él quería paz. Quería que las 2 mujeres que le importaban se aceptaran mutuamente. Pero los dedos de Dona Elena se tensaron en el brazo de su silla en el momento en que Bianca la tocó. Yo lo vi. Bianca vio que yo lo había visto. Y desde ese día, nunca más me sonrió de la misma manera. Frente a Nico, Bianca era gentil. Traía flores para su madre. Preguntaba por sus comidas. Tocaba la manta sobre las rodillas de Dona Elena y la llamaba mamá Elena con una voz dulce que hacía que el personal apartara la vista y sonriera. Pero cuando Nico salía de la habitación, la dulzura desaparecía. Bianca se paraba demasiado cerca de la silla de Dona Elena. Movía el tablero de escritura fuera de su alcance. Hablaba despacio, no porque Dona Elena pudiera oírla, sino porque disfrutaba diciéndole cosas crueles a una mujer que no podía responder. «Él se casará conmigo», susurró Bianca una vez mientras se arreglaba el labial frente al espejo. «Puedes mirar todo lo que quieras». La mano de Dona Elena temblaba hacia el tablero. Yo me adelanté para ayudarla, pero Bianca se giró y me miró. «Déjalo», dijo suavemente. «Está cansada». Yo no lo dejé. Coloqué el tablero de vuelta junto a la mano de Dona Elena. Bianca sonrió, pero no había ninguna amabilidad en esa sonrisa. Esa fue la primera vez que entendí que Bianca no solo me disgustaba. Me temía. Temía lo que yo podía traducir. Temía mi habilidad. Temía el hecho de que yo podía leer en los ojos de Dona Elena lo que Bianca intentaba esconder detrás de los diamantes. La regla sobre la bendición de Dona Elena había existido mucho antes de que Bianca llegara. Nico había dicho muchas veces que nunca se casaría con una mujer que su madre se negara a aceptar.
Algunos pensaban que era tradición. Otros pensaban que era respeto. Yo creo que era culpa. Donna Elena había perdido su voz y su audición después de un violento ataque años atrás, y Nico nunca se había perdonado a sí mismo por no haber estado presente cuando ocurrió. Le construyó la habitación más segura de la mansión. Contrató médicos, enfermeras, guardias y especialistas. Le dio todo lo que el dinero podía comprar, pero no podía devolverle la vida que ella tenía antes. Entonces le dio poder de la única manera que sabía. Ninguna mujer se convertiría en su esposa sin la bendición de Donna Elena. Para Bianca, esa regla no era romántica. Era un obstáculo. Bianca no amaba a Nico de la manera en que las personas aman a un hombre. Amaba el apellido Bellini. Amaba los autos que llegaban antes de que ella los pidiera. Amaba a los guardias que abrían las puertas. Amaba la manera en que los dueños de las tiendas se ponían nerviosos cuando ella entraba con el anillo de Nico en el dedo. Amaba la mansión, el dinero, el poder, el futuro asiento junto a él en cada cena donde hombres asustados la llamarían Signora Bellini. Yo lo veía porque las mujeres pobres aprenden a reconocer el hambre en todas sus formas. La mía era por seguridad. La de Bianca era por posesión. Y mientras se acercaba la cena de compromiso, Bianca comenzó a entrar en pánico. Al principio, el pánico se mostraba en pequeñas formas. Comenzó a visitar a Donna Elena con más frecuencia, siempre cuando Nico estaba ocupado. Traía pañuelos caros, peines de perlas, dulces importados, cosas que Donna Elena nunca pidió y nunca tocó. Luego comenzó a hacerme preguntas. ¿Entiende todo? ¿Puede escribir con claridad? ¿Puede Nico leer sus señas sin ti? Si estuviera cansada, ¿podría confundir una seña con otra? Yo respondía solo lo que tenía que responder. Bianca lo notó. Una tarde, mientras Donna Elena dormía, Bianca se paró junto a mí cerca del armario y dijo, «Eres muy leal para alguien que está aquí por un salario». Yo doblé un chal y no dije nada. Bianca inclinó la cabeza. La lealtad es hermosa, Sofía, pero no paga las cuotas de la escuela para siempre. Mi mano se detuvo por medio segundo. Fue suficiente. Bianca sonrió porque había encontrado la puerta que quería. Luca tiene 8 años, ¿verdad?, preguntó. Pequeño, pelo rizado, mochila azul. Me giré para mirarla. No menciones a mi hijo. Su sonrisa se ensanchó. Entonces no me obligues a hacerlo. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la cama de Luca y escuché su respiración. Su asma siempre empeoraba cuando el aire se enfriaba, y mantuve una mano cerca de su inhalador incluso después de que se había quedado dormido. Me dije a mí misma que Bianca solo había querido asustarme. Las mujeres ricas como ella usaban las amenazas de la misma manera que otras mujeres usaban el perfume, suavemente, porque disfrutaban el efecto. Pero la mañana siguiente, cuando llevé a Luca a la escuela, había un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No conocía al conductor. Él no apartó la vista cuando lo miré. Luca jaló mi mano y preguntó, «Mamá, ¿por qué me aprietas tan fuerte?» Solté su mano y sonreí. «Lo siento, cariño. Estaba pensando». Era otra mentira dicha por amor. Desde ese día, el mundo se volvió más pequeño. Pasé de la casa a la escuela, de la escuela a la mansión, de la mansión de vuelta a la escuela, siempre vigilando la calle, siempre verificando si el mismo auto negro me había seguido. No podía ir a Nico. Eso es lo que la gente que nunca ha tenido miedo no entiende. La verdad es fácil cuando la persona que te amenaza no tiene acceso a lo que amas. Bianca no tenía que tocar a Luca para controlarme. Solo tenía que hacerme imaginar una tarde en que él no saliera por la puerta de la escuela. Durante 3 días, viví dentro de esa imagen. Donna Elena sabía que algo había cambiado. Me observaba demasiado de cerca. Cuando le servía el té, mi mano temblaba. Cuando Nico entraba a la habitación, yo evitaba sus ojos. Donna Elena golpeó una vez. No. La miré. Golpeó de nuevo, más despacio. No. Luego tocó la cruz de plata en su cuello. Alguien está mintiendo. Por favor, susurré. Ahora no. Sus ojos se llenaron de ira, no hacia mí, sino por mí. Alcanzó el tablero y escribió una sola palabra temblorosa. Luca. Se me fue el aliento. ¿Cómo lo sabe?, susurré. Ella solo me miró. Y en esa mirada estaba la verdad que yo había olvidado. Las personas silenciosas aún no ven todo. La cena de compromiso estaba a 2 días de distancia. La mansión se había convertido en una máquina de flores, música, entregas, cristales pulidos,
manteles planchados y órdenes susurradas. Bianca se movía por todo aquello como si ya fuera dueña de las paredes. Eligió las flores. Cambió el plan de asientos. Le dijo al cocinero que Nico ahora prefería salsas más ligeras, aunque él nunca había dicho tal cosa. Inspeccionó el vestido de Dona Elena para la cena y rechazó el primero porque, en sus palabras, el negro la hace ver demasiado severa. Dona Elena me miró y golpeó despacio una vez. No. Casi sonreí, pero Bianca estaba mirando. El azul, dije. Dona Elena prefiere el azul. Bianca se giró bruscamente. ¿Eso dijo? La miré a los ojos. Sí. Bianca se acercó, su voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oírla. Ten cuidado, Sofía. Estás empezando a sonar como si creyeras que eres de la familia. Bajé la mirada porque a veces la supervivencia parece rendición desde afuera. Pero por dentro, algo en mí había comenzado a endurecerse. Ese jueves por la tarde, un día antes de la cena, Nico salió de la mansión para una reunión cerca de los muelles. Antes de irse, visitó a su madre. Bianca estaba a su lado, una mano apoyada ligeramente en su brazo. Dona Elena estaba sentada en su silla junto a la ventana, con el tablero de escritura en su regazo. Nico parecía cansado. Había sombras bajo sus ojos, y por primera vez me pregunté si el poder era simplemente otra clase de prisión. Mamá, dijo, arrodillándose frente a ella. La próxima noche es importante. Dona Elena lo miró fijamente. Nico tragó saliva. ¿Sabes lo que te pedí? No me casaré sin tu bendición. Los dedos de Bianca se tensaron en su manga. Dona Elena miró a Bianca, luego apartó la vista. Nico no entendió esa mirada, pero yo sí. Significaba no. Significaba peligro. Significaba que por favor escuchara antes de que fuera demasiado tarde. Bianca habló antes de que yo pudiera hacerlo. Está nerviosa, cariño. Es una noche grande. Nico me miró. Sofía. Mi boca se secó. La mirada de Bianca me rozó como un cuchillo. Pensé en el auto negro fuera de la escuela de Luca. Pensé en la pequeña mano de mi hijo en la mía. Pensé en la confianza de Dona Elena. Está cansada, dije suavemente. Los ojos de Dona Elena se movieron hacia mí, y la decepción en ellos me dolió más que el enojo. Nico se levantó lentamente. Entonces que descanse. Besó la frente de su madre. Llamaré más tarde. Se fue con Bianca caminando a su lado, todavía actuando como la novia gentil. Me quedé atrás, incapaz de respirar bien. Dona Elena no me miró durante casi un minuto completo. Luego golpeó el tablero una vez. No. Me arrodillé junto a su silla. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Su mano temblaba. Le puse el bolígrafo entre sus dedos. Escribió lentamente, con dolor. ¿Niño seguro? Me tapé la boca con la mano. No lo sé. Dona Elena cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Ese fue el momento en que casi me quiebro. No porque Bianca me hubiera amenazado. No porque tuviera miedo. Sino porque una mujer que no podía hablar, que ya había perdido tanto, todavía estaba pensando en mi hijo antes que en sí misma. Más tarde esa tarde, Bianca regresó sola a la habitación de Dona Elena. Yo doblaba ropa de cama cerca del armario. Dona Elena estaba en su silla, mirando hacia el jardín. Bianca tenía un teléfono en la mano. Era la llamada de Nico. Escuché su voz débilmente a través del altavoz. ¿Cómo está ella? El rostro de Bianca cambió al instante. Su boca se suavizó. Sus hombros se relajaron. Hasta sus ojos fingieron. Está descansando, mi amor, dijo. Sofía está con ella. Todo está tranquilo. Nico dijo algo que yo no pude escuchar. Bianca rió suavemente. No. No te preocupes. La noche siguiente será perfecta. Tu madre nos bendecirá. Lo puedo sentir. Me revolvió el estómago. Los dedos de Dona Elena se curvaron contra la manta. Bianca escuchó un momento más, luego dijo, yo también te amo. Bajó el teléfono y tocó la pantalla con el pulgar. Luego lo colocó sobre la mesita junto a las rosas. Pensó que la llamada había terminado. No había terminado. Nico seguía en la línea. Yo todavía no lo sabía. Bianca tampoco. Bianca se giró hacia mí y la sonrisa desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado una vela. Cierra la puerta, dijo. No me moví. Ciérrala, Sofía. Cerré la puerta,
pero no me alejé de dona Elena. Bianca se dirigió primero hacia la anciana. Se inclinó, sus diamantes captando la luz de la tarde. «Eres un problema», le susurró, aunque dona Elena no podía oír su voz. «Un problema inútil y silencioso». Dona Elena la miró sin parpadear. Bianca se enderezó y se volvió hacia mí. «La próxima noche, cuando Nico pida su bendición, tú harás que diga sí». Mi garganta se tensó. «No puedo hacer que diga nada». «No seas estúpida», siseó Bianca. «Eres su voz. Si dices que ella me acepta, Nico te creerá. Dona Elena se negará». Bianca se acercó más. «Entonces traducirás de manera diferente». Miré el teléfono sobre la mesa, no porque supiera que Nico estaba escuchando, sino porque necesitaba un lugar donde poner mis ojos. Eso sería una mentira. Bianca rió una vez, fría y pequeña. «¿Crees que esta casa funciona con la verdad?» Se inclinó más cerca hasta que pude oler su perfume. «Escúchame con cuidado. La próxima noche, frente a todos, le dirás a Nico que su madre bendice el matrimonio. Guiarás su mano si es necesario. Sonreirás. Harás exactamente lo que te diga». Sacudí la cabeza. «No». Los ojos de Bianca se endurecieron. «Entonces tu hijo nunca volverá a casa desde la escuela». La habitación se congeló. Incluso el reloj parecía haberse detenido. La mano de dona Elena se sacudió contra la manta. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. Bianca sonrió porque veía que había golpeado el lugar correcto. «Mochila azul», dijo suavemente. «Rizos oscuros. Siempre espera cerca de la puerta izquierda porque le gusta el perro guardián al otro lado de la calle. Los niños son tan fáciles de encontrar cuando sus madres son predecibles». No podía hablar. Mi cuerpo estaba de pie en la habitación de dona Elena, pero mi mente estaba afuera de la escuela de Luca, oyendo el timbre sonar, viendo correr a los niños, buscando la única cara por la que yo vivía. Bianca continuó. «Y si intentas exponerme, le diré a Nico que tú tergiversaste las señas de su madre porque me odias. Le diré que le llenaste la cabeza de miedos. Le diré que la pobre anciana estaba confundida y que tú usaste su silencio para controlar esta casa». «Él no te creerá», susurré. Bianca inclinó la cabeza. «¿Estás segura? Tú eres una sirvienta. Yo soy su prometida». Sus ojos se movieron hacia dona Elena. «Y ella no puede hablar». Dona Elena alcanzó el tablero, pero Bianca lo arrebató de la mesa y lo sostuvo contra su pecho. «Basta de mensajitos», dijo. «Basta de advertencias. Basta de fingir que todavía tienes poder». Me adelanté. «Devuélvelo». Bianca parecía casi divertida. «¿O qué?». Mis manos se hicieron puños. Pensé en Luca. Pensé en el auto negro. Pensé en cada mujer que había sido obligada a tragarse la verdad porque alguien más poderoso sabía dónde dormía su hijo. Bajé las manos. Bianca vio la rendición y sonrió. Luego colocó el tablero de escritura en un estante alto donde dona Elena podía verlo, pero no podía alcanzarlo. Las personas crueles entienden los detalles. Eso es lo que las hace peligrosas. No solo te quitan lo que necesitas. Lo colocan donde puedes seguir viéndolo. «La noche siguiente», dijo Bianca, «salvarás a tu hijo dándome lo que quiero». Se giró hacia el espejo, arregló un mechón de cabello, recogió el teléfono, y finalmente notó la pantalla. Por un segundo, se congeló. La llamada seguía conectada. «Nico», susurró. Ninguna respuesta llegó a través del altavoz. Su rostro perdió todo el color. Levantó el teléfono con dedos temblorosos. La llamada terminó. Miró la pantalla negra, luego me miró lentamente. Yo supe en ese momento. Nico había escuchado. Bianca también lo sabía. Pero en lugar de miedo, algo más feo apareció en su rostro. «Cálculo. Si oyó algo», dijo en voz baja, «dirás que estaba siendo emocional. Dirás que malentendiste. Dirás cualquier cosa que te diga». Los ojos de dona Elena ardían con furia silenciosa. Yo no dije nada. Bianca se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oírla. «Recuerda a tu hijo». Luego salió de la habitación. Por un largo momento después de que la puerta se cerró, no pude moverme. La llamada telefónica había cambiado todo, pero yo todavía no sabía si nos había salvado o condenado. Dona Elena golpeó el brazo de su silla rápidamente. Me apresuré hacia ella. «Lo sé», susurré. «Lo sé». Dona Elena señaló hacia el estante. Bajé el tablero y lo puse en su regazo.
Su mano temblaba tanto que las primeras letras se deshicieron. Sostuve el borde del tablero firme mientras ella escribía. ¿Nico escuchó? Miré la puerta. Creo que sí. Dona Elena cerró los ojos, y por primera vez desde que la conocía, vi que la esperanza la asustaba más que el miedo. La esperanza es peligrosa cuando ha sobrevivido demasiado tiempo sin ella. Abajo, la mansión se había quedado extrañamente silenciosa. Sin gritos, sin guardias corriendo, sin puertas golpeadas. Eso me asustó más que el ruido. Si Nico había escuchado todo, ¿por qué no había regresado? ¿Por qué no había llamado? ¿Por qué las paredes no habían temblado con su ira? Pasó 1 hora. Luego 2. Bianca no regresó. Terminé el té de Dona Elena, la ayudé a lavarse, y fingí que mis manos estaban firmes. A las 6, mi teléfono vibró. Era el número de la escuela de Luca. Casi lo solté. Señorita Sofía, dijo la secretaria, su hijo está bien. Un conductor de su empleador está aquí para llevarlo a casa. Mi sangre se heló. ¿Qué conductor? Un hombre llamado Carlo. Dijo que el señor Bellini lo envió. Apreté el teléfono. No entreguen a Luca a nadie. Señorita Sofía, el señor Bellini está aquí en persona. Dejé de respirar. ¿Cómo? Está en la oficina con el director. Mis rodillas casi cedieron. Pongan a Luca al teléfono. Un momento después, la voz de mi hijo llegó a través del teléfono. Mamá. Cerré los ojos. Luca, ¿estás bien? Sí. Vino un hombre alto. Me compró un sándwich. Dijo que estabas ocupada. Las lágrimas llenaron mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Quédate con el director. No vayas a ningún lado a menos que yo te llame de nuevo. Bien. Mamá, ¿estás llorando? No. Mentí. Te amo. Yo también te amo, mamá. Cuando la llamada terminó, Dona Elena me estaba mirando. Me giré hacia ella, apenas capaz de hablar. Nico está en la escuela de Luca. La mano de Dona Elena se presionó contra su corazón. Nico no regresó a la mansión hasta después de que oscureció. Para entonces, Luca estaba a salvo en un apartamento protegido propiedad de la familia Bellini, con una mujer llamada Rosa que antes había cuidado a Dona Elena. Nico lo había organizado sin preguntarme, sin anunciarlo, sin darle a Bianca la oportunidad de actuar primero. Fue entonces cuando entendí por qué sus enemigos le temían. Su ira no era ruidosa. Era precisa. A las 9, un guardia llegó a la habitación de Dona Elena y dijo, Don Bellini quiere ver a Sofía en la biblioteca. Mis piernas se sentían débiles mientras caminaba por el corredor. La biblioteca era una de las pocas habitaciones de la mansión que evitaba. Olía a cuero viejo, humo de cigarro y decisiones que no podían deshacerse. Nico estaba junto a la ventana, con la chaqueta quitada y las mangas enrolladas hasta los antebrazos. No se giró cuando entré. Sobre el escritorio había un teléfono, una pequeña grabadora y una fotografía de Luca afuera de su escuela. Las líneas telefónicas de la oficina Bellini grababan las llamadas automáticamente por seguridad. Hombres como Nico no confiaban en la memoria cuando podía guardarse la prueba. Esa grabación había capturado claramente la voz de Bianca. La imagen de la fotografía de Luca me retorció el estómago. Mi hijo, dije. ¿Estás seguro?, respondió Nico. Su voz era calmada, lo que la hacía más peligrosa. Nadie lo tocará. Aferré el respaldo de una silla. ¿Escuchaste todo? Nico se giró entonces. Su rostro no era el rostro de un hombre traicionado por su prometida. Era el rostro de un hijo que acababa de descubrir que su madre había estado sufriendo en la habitación de al lado mientras él pasaba frente a la puerta todos los días. Escuché suficiente, dijo. La vergüenza subió en mí. Debí habértelo dicho. Sí, dijo. La palabra dolió porque era verdad. Luego su mandíbula se tensó. Pero ella sabía dónde estaba tu hijo. Bajé la vista. Tenía miedo. Tenías razones. El silencio se extendió entre nosotros. Esperaba preguntas sobre Bianca primero. En cambio, preguntó, ¿cuánto tiempo lleva mi madre teniéndole miedo a ella? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Desde el primer día. Nico se apartó la vista como si yo lo hubiera golpeado. Y yo no lo vi. No supe qué decir. Se giró de nuevo hacia mí. Cuéntame todo. Y así lo hice. No todo de una vez. La verdad que ha estado enterrada bajo el miedo no siempre sale limpia. Viene en piezas, con pausas,
con vergüenza unida a cosas que nunca fueron tu culpa. Le conté sobre Bianca moviendo el tablero de escritura. Le conté sobre los susurros crueles. Las preguntas sobre si Dona Elena podía ser malentendida. El auto negro afuera de la escuela de Luca. La manera en que Bianca había comenzado a vigilarme cada vez que yo traducía. Nico escuchó sin interrumpir. Solo una vez se movió, cuando le dije que Bianca había llamado inútil a Dona Elena. Su mano se cerró alrededor del borde del escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué mi madre no me lo escribió?, preguntó. Bianca nunca la dejaba sola con el tablero lo suficiente cuando tú estabas cerca, dije. Y cuando lo intentaba, alguien siempre interrumpía. Los ojos de Nico se oscurecieron. ¿Alguien? Asentí. El ama de llaves. A veces una de las asistentes de Bianca. Creo que tenía ayuda. Nico miró la grabadora sobre el escritorio. La tiene. Se me cortó la respiración. ¿Sabes quiénes son? No todos. Todavía no. Recogió la fotografía de Luca y la colocó boca abajo como si entendiera que me dolía verla. El auto afuera de la escuela de tu hijo pertenece a un hombre que trabajaba para el primo de Bianca. Fue detenido hace 20 minutos. Tragué saliva. ¿Detenido? Los ojos de Nico encontraron los míos. No se acercará más a tu hijo. No pregunté qué significaba eso. En el mundo de Nico Bellini, algunas respuestas eran más seguras sin pronunciarse. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. La verdad, dijo. La próxima noche, frente a todos. El miedo regresó tan rápidamente que casi di un paso atrás. ¿Quieres que la exponga en la cena? Quiero que mi madre hable. Su voz se suavizó en la palabra madre. A través tuyo, del tablero, como ella elija. Pero solo si ella quiere. Esa última oración cambió algo en mí. Bianca quería usar el silencio de Dona Elena. Nico quería pedir su permiso. Había una diferencia. Ella querrá, dije, pero Bianca esperará que yo le obedezca. Entonces que lo espere. Lo miré fijamente. ¿Quieres que crea que todavía me controla? Sí. Eso es peligroso. Lo sé. ¿Y mi hijo? Su expresión cambió. Tu hijo está bajo mi protección ahora. No como favor. Como deuda. ¿Una deuda? Tú protegiste a mi madre cuando yo no pude ver que necesitaba protección. No supe cómo responder a eso. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Sofía. Levanté la vista. La próxima vez que tengas miedo por tu hijo, vienes a mí. No lo cargas sola en mi casa. Quería creerle. Pero la confianza no es una puerta que se abre porque alguien poderoso te lo dice. La confianza es un cerrojo que necesita tiempo. Asentí porque era todo lo que podía hacer. Esa noche, dormí en la habitación de Dona Elena sobre un sofá angosto junto a su cama. Luca estaba a salvo, pero el miedo no abandona el cuerpo simplemente porque el peligro se ha movido. Se queda en los huesos y espera. Dona Elena durmió mal. 2 veces se despertó y alcanzó el tablero. La primera vez escribió, Luca seguro. Le dije que sí. La segunda vez escribió, Nico enojado. Pensé en el hombre en la biblioteca, su voz controlada, sus ojos heridos. Sí, dije. Pero no contigo. Dona Elena miró el techo por un largo tiempo. Luego escribió, mi hijo, ciego. Casi sonreí, pero la tristeza en sus ojos me detuvo. Intentaba confiar en la mujer con quien planeaba casarse. Dona Elena golpeó una vez. No. Luego tocó su cruz. Alguien está mintiendo. Asentí. Sí. Bianca mentía. Los dedos de Dona Elena se tensaron alrededor del bolígrafo. Escribió, yo advertí. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Lo sé. Dona Elena me miró entonces. Y entendí lo que quería decir. No solo sobre Bianca. Años atrás, antes del ataque que le robó la voz y el oído, Dona Elena había advertido a alguien sobre otra mujer sonriente. Otro peligro disfrazado de amor. Nadie escuchó. Y ahora la historia había regresado vistiendo diamantes y llamándose a sí misma una novia. La mañana siguiente, viernes 18 de octubre, la mansión despertó como un escenario antes de una actuación. Los floristas llegaron antes del amanecer. Los cocineros llevaron bandejas de plata por la entrada lateral. Los guardias revisaron el nombre de cada invitado 2 veces. Bianca se movía por el caos con un vestido crema pálido, su rostro tranquilo de nuevo,
su cabello perfectamente recogido, como si no hubiera amenazado a un niño el día anterior. Cuando Bianca entró a la habitación de dona Elena, yo le estaba cepillando el cabello a la anciana. Bianca me miró a través del espejo. ¿Cómo está Luca?, preguntó suavemente. Mi mano se congeló. Los ojos de dona Elena se agudizaron. A salvo, dije. La sonrisa de Bianca parpadeó. ¿Por ahora? A salvo, repetí. Y esta vez había algo en mi voz que nunca antes le había permitido escuchar. Bianca me estudió. Era lo suficientemente lista para percibir un cambio, pero demasiado orgullosa para creer que el miedo no regresaría cuando ella lo necesitara. Se acercó a dona Elena y le tocó el hombro. Dona Elena no se movió. Esta noche será hermosa, dijo Bianca. Todo lo que tienes que hacer es sentarte ahí y dejar que Sofía hable por ti. Dona Elena levantó lentamente la mano y golpeó una vez el brazo de la silla. No. Los ojos de Bianca destellaron. Todavía tan terca. Puse el cepillo. Necesita descansar antes de la cena. Bianca se giró. No olvides tu lugar. Encontré su mirada en el espejo. Sé cuál es mi lugar. Por primera vez, Bianca se veía insegura. Duró solo un segundo, pero lo vi. Y como había pasado años leyendo señas silenciosas, un segundo era suficiente. Al mediodía, Nico vino a la habitación de su madre. Bianca no estaba con él. Parecía como si no hubiera dormido. Dona Elena lo vio acercarse. Nico se arrodilló frente a ella como siempre, pero esta vez no habló de inmediato. Tomó su mano y la presionó contra su frente. Los dedos de dona Elena temblaron. Nico cerró los ojos. Mamá, dijo en voz baja. Lo siento. Dona Elena lo miró, y la habitación pareció contener el aliento. Continuó, debí haberlo visto. Debí haber escuchado mejor. Esta noche, nadie hablará por ti a menos que tú lo quieras. Ni Sofía, ni yo, nadie. Me miró. ¿Puedo? Le entregué el tablero de escritura. Nico lo colocó suavemente en el regazo de su madre. La mano de dona Elena tembló mientras escribía. No es culpa de Sofía. Nico leyó las palabras, y algo en su rostro se quebró. Lo sé, susurró. Dona Elena escribió de nuevo. ¿Niño seguro? Nico asintió. Sí. Luca está a salvo. Dona Elena cerró los ojos de alivio. Luego escribió una sola palabra final. Bianca. El rostro de Nico se endureció. Esta noche, dijo. Dona Elena golpeó 2 veces. Sí. Después de que Nico se fue, me di cuenta de que estaba llorando. Dona Elena lo notó y golpeó 2 veces en el tablero. Gracias. Me reí suavemente entre lágrimas. ¿Me estás agradeciendo? Eres tú quien nos está salvando. Dona Elena sacudió la cabeza levemente. Luego apuntó el bolígrafo hacia mí, luego hacia ella misma, y luego hacia la puerta que Nico había usado. Juntas. Esa palabra se quedó conmigo toda la tarde. Juntas. Durante años había sobrevivido sola. Sola cuando Marco se fue. Sola cuando traje a Luca a casa. Sola cuando llegaban las facturas. Sola cuando la gente me juzgaba. Sola cuando Bianca me amenazó. Pero ese día, dentro de la casa más peligrosa de la ciudad, una anciana silenciosa me recordó que el coraje no siempre significa estar sola. A veces el coraje significa finalmente dejar que las personas correctas se pongan a tu lado. Al anochecer, la mansión se había transformado. El comedor brillaba con velas y arañas de cristal. Las mesas largas estaban cubiertas de lino blanco. Los platos de oro reflejaban la luz. Hombres con trajes oscuros estaban junto a las paredes, fingiendo ser invitados cuando todos sabían que eran guardias. Mujeres con vestidos de seda susurraban detrás de copas de champán. La familia Bellini había venido a presenciar la bendición, y también la familia de Bianca, quienes sonreían demasiado ampliamente y miraban con demasiada frecuencia las pinturas, el mármol, el techo, ya midiendo lo que esperaban que pronto le pertenecería a ella. Me quedé cerca de dona Elena mientras entrábamos. Ella llevaba el vestido azul que había elegido, con la cruz de plata en el cuello y el tablero de escritura descansando en su regazo. La habitación se silenció cuando Nico entró. Llevaba un traje negro, sin sonrisa, sin suavidad, excepto cuando sus ojos encontraron a su madre. Bianca entró de última, vestida de marfil, suficientemente hermosa para que la gente olvidara que la belleza puede ser un arma. Cruzó la habitación hacia Nico y le tocó el brazo. Todo es perfecto, susurró. Nico miró la mano de ella en su manga,
luego a su rostro. Casi. Ella no entendió la advertencia. Comenzó la cena. La gente habló. Se levantaron las copas. Bianca rió en los momentos correctos y bajó los ojos modestamente cuando las mujeres mayores la elogiaban. 2 veces me miró, recordándome sin palabras lo que ella creía que todavía tenía sobre mí. Solo le devolví la mirada una vez. Fue suficiente. Cerca del final de la cena, Nico se puso de pie. La habitación quedó en silencio. Cada silla, cada aliento, cada mirada se volvió hacia él. Mi familia sabe por qué estamos aquí, dijo. Su voz era calmada, pero recorría el salón como una hoja envuelta en terciopelo. Antes de casarme, mi madre da su bendición. Sin ella, no hay matrimonio. Bianca sonrió, aunque sus dedos se tensaron alrededor de su copa. Nico se giró hacia Dona Elena. Mamá. Me acerqué más a su silla. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Los ojos de Bianca se bloquearon en los míos. La amenaza todavía estaba ahí. Haz lo que te dije. Haz que diga sí. Nico bajó de su lugar al frente de la mesa y se paró ante su madre. ¿Bendices mi matrimonio con Bianca Rossetti? Toda la habitación esperó. Dona Elena miró a Bianca. La sonrisa de Bianca tembló. Dona Elena me miró a mí. Coloqué el tablero de escritura en su regazo y le di el bolígrafo. Su mano temblaba terriblemente. Por un terrible segundo, temí que no pudiera escribir. Bianca también lo vio, y aprovechó el momento. Está cansada, dijo Bianca rápidamente, girándose hacia los invitados con una risa gentil. Esto es demasiado para ella. Sofía puede decirnos lo que significa. ¿Verdad, Sofía? Todos los rostros se volvieron hacia mí. Mi boca se secó. Había imaginado este momento todo el día, pero la imaginación es más fácil que estar parada en una habitación llena de gente poderosa mientras una mujer que amenazó a tu hijo espera que elijas el miedo. La voz de Bianca se suavizó. Sofía conoce a Dona Elena mejor que nadie. Diles. Miré a Dona Elena. Sus ojos estaban en mí, firmes, cansados, confiando. Luego miré a Nico. Él no dio ninguna orden, ninguna presión, solo un pequeño asentimiento como si dijera que la decisión era mía. Tomé un respiro. Dona Elena hablará por sí misma. Un murmullo recorrió la habitación. La sonrisa de Bianca desapareció. No seas dramática, dijo. Apenas puede sostener el bolígrafo. Entonces esperaremos, dijo Nico. 2 palabras. La habitación volvió a quedar en silencio. Dona Elena presionó el bolígrafo contra el tablero. Lentamente, con dolor, escribió la primera palabra. No. Alguien jadeó. Bianca se adelantó. Está confundida. Dona Elena siguió escribiendo. Sin bendición. Bianca me lastimó. Sofía me protegió. La habitación estalló. Las sillas rasguñaron el suelo, las voces se elevaron. Bianca palideció, luego enrojeció. Esto es una mentira, gritó. Esa criada lo escribió. Ha estado poniendo a tu madre en mi contra durante meses. Nico no me miró a mí. Miró solo a Bianca. ¿Eso es lo que quieres decir? Bianca se giró hacia él con lágrimas ya formándose. Lágrimas perfectas. Hermosas lágrimas. Nico, cariño, por favor. Tu madre no está bien. Sofía ha estado controlando todo. Me odia. Sabe que si te casas conmigo, pierde su pequeño poder en esta casa. Entonces vi el plan completo. Bianca había preparado ese discurso mucho antes de esa noche. Si Dona Elena se negaba, culpar a Sofía. Si Sofía hablaba, llamarla celosa. Si Nico dudaba, esconderse detrás de la condición de la madre. Pero Bianca había olvidado una cosa. Había olvidado el teléfono. Nico levantó la mano. Un guardia se adelantó y colocó un pequeño altavoz sobre la mesa. Los ojos de Bianca se abrieron. Nico, susurró. Él presionó play. La propia voz de Bianca llenó la habitación. La próxima noche, cuando Nico pida la bendición, tú harás que diga sí. Eres su voz. Si dices que ella me acepta, Nico te creerá. La habitación se congeló. La grabación continuó. Mi voz, temblando, dijo, Dona Elena se negará. Luego la voz de Bianca de nuevo, más fría que los cuchillos de plata junto a los platos. Entonces traducirás de manera diferente. Y si no lo haces, tu hijo nunca volverá a casa desde la escuela. Una mujer gritó. Uno de los hermanos de Bianca se levantó,
pero un guardia de los Bellini se movió detrás de él antes de que pudiera dar un paso. Bianca miraba el altavoz como si se hubiera convertido en algo vivo. La grabación continuó hasta que sus últimas palabras llenaron el salón. Tú eres una sirvienta. Yo soy su prometida. Y ella no puede hablar. Nico detuvo la grabación. Siguió un silencio. No un silencio ordinario. El tipo que cambia la forma de una habitación. Bianca miró alrededor y entendió que la belleza no podía salvarla de su propia voz. Aún así lo intentó. Estaba enojada, dijo. No lo decía en serio. Ella me provocó. El rostro de Nico no se movió. Amenazaste a un niño. Estaba siendo emocional. Maltrataste a mi madre. No. Bianca sacudió la cabeza rápidamente. No, Nico. Solo quería que ella me aceptara. Te amo. Donna Elena golpeó una vez, firme y claro. No. El sonido cortó la habitación más fuertemente que cualquier grito. Nico miró a su madre, luego de vuelta a Bianca. Mi madre escuchó mentiras en ti antes de que yo las viera. Las lágrimas de Bianca cambiaron entonces. Ya no eran hermosas. Eran desesperadas. Todo lo que hice, lo hice porque tenía miedo de perderte. Nico se acercó. Nunca me tuviste. Bianca se estremeció como si él la hubiera abofeteado. Nico le quitó el anillo de compromiso Bellini del dedo él mismo. Lo hizo lentamente, no con crueldad, pero con una finalidad que hizo que toda la habitación entendiera que no habría perdón comprado con lágrimas. Sáquenla, dijo. Bianca gritó entonces. Primero sin palabras, solo rabia. Los guardias se movieron. Su familia gritó. Los hombres de Nico cerraron filas. Bianca me señaló mientras la arrastraban hacia atrás. Lo arruinaste todo, gritó. Yo estaba parada junto a Donna Elena, una mano en el respaldo de su silla. Mis rodillas temblaban, pero no me aparté. No, dije, y mi voz fue más fuerte de lo que esperaba. Lo hiciste tú. Sus ojos ardieron en los míos hasta que los guardias la llevaron por las puertas. La habitación permaneció en caos durante varios minutos. Los invitados susurraban. Los parientes de Bianca discutían. El tío de Nico exigía explicaciones. Alguien dijo que la cena debería terminar. Otro dijo que habría que llamar a la policía. Pero Nico los ignoró a todos. Se arrodilló frente a su madre, allí mismo en medio del salón, frente a familia, aliados, enemigos, sirvientes y guardias. Tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Mamá, dijo, y su voz se quebró. Perdóname. Donna Elena lo miró por un largo tiempo. Luego levantó una mano con gran esfuerzo y tocó su mejilla. Nico cerró los ojos como un niño recibiendo misericordia que no merecía. Donna Elena golpeó 2 veces contra su mejilla. Sí. El perdón en su lenguaje no era dramático. Eran 2 golpes de una mano que había sufrido demasiado y aún elegía el amor. Aparté la vista porque algunos momentos son demasiado privados incluso cuando ocurren en una habitación llena de gente. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y la mansión había vuelto a quedar en silencio, encontré a Nico en el corredor afuera del cuarto de Donna Elena. Estaba solo, sin chaqueta, con la corbata suelta, los ojos fijos en la puerta cerrada. Está dormida, dije. Asintió. ¿Rosa está con Luca? Sí. Comió demasiado pastel y preguntó si todas las casas de mafia tienen mejor comida que la nuestra. Por primera vez esa noche, Nico casi sonrió. Luego la sonrisa se desvaneció. Le debo una disculpa. Él no sabe suficiente como para necesitar una. Los niños siempre saben más de lo que los adultos creen. Era verdad. Me recosté contra la pared porque mis piernas finalmente sentían el peso del día. Nico me miró. Deberías descansar. Casi me reí. No creo que mi cuerpo recuerde cómo hacerlo. Estuvo callado por un momento. Fuiste valiente esta noche. Sacudí la cabeza. No. Tuve miedo todo el tiempo. El coraje no es la ausencia del miedo. Eso suena a algo que dicen los hombres ricos después de que las mujeres pobres corren el riesgo. Me miró, y por un segundo pensé que había ido demasiado lejos. Luego bajó los ojos. Tienes razón. Su respuesta me sorprendió. Los hombres como Nico no se suponía que admitieran cuando una sirvienta tenía razón. Pero esa era la cosa extraña de él. El poder lo había hecho temido, pero el duelo había dejado grietas en él,
y a través de esas grietas, su madre todavía podía alcanzar al niño que él había sido una vez. ¿Qué le pasará a Bianca?, pregunté. Saldrá de la ciudad antes del amanecer. ¿Eso es todo? Sus ojos se endurecieron. No. Pero es todo lo que necesitas cargar. Lo acepté. No porque confiara en la violencia, sino porque había aprendido que algunas cargas no están destinadas a entrar en la conversación del desayuno de un niño. ¿Y sus hombres? Se fueron. El hombre cerca de la escuela de Luca dio nombres. ¿Lo lastimaste? Nico me miró por un largo momento. Me aseguré de que entendiera que los niños no son armas. No pregunté de nuevo. La mañana siguiente, Luca se despertó en una habitación de huéspedes más grande que todo nuestro apartamento. Estaba sentado en la cama cuando entré, comiendo tostadas con mermelada y mirando con sospecha una bandeja de plata. Mamá, dijo, ¿somos ricos ahora? Me reí por primera vez en días, una risa real. Me sorprendió. No, cariño. Entonces, ¿por qué está la mantequilla en un tazón pequeño? Porque los ricos le tienen miedo a los platos normales. Él se rió, y el sonido aflojó algo dentro de mi pecho. Luego su rostro se puso serio. ¿Se fue la señora mala? Me senté junto a él. Sí. ¿Por culpa del hombre alto? Por culpa de la verdad. Pensó en eso. ¿La verdad puede hacer que la gente mala se vaya? Le cepillé los rizos. A veces. Pero generalmente necesita personas valientes que la digan. ¿Fuiste valiente? Miré a mi hijo, el niño que había elegido sobre toda vida más fácil. Intenté serlo. Se recostó contra mí. Creo que sí lo fuiste. Eso fue suficiente. Más que suficiente. En los días que siguieron, la mansión cambió de maneras que los de afuera nunca notarían. El tablero de escritura de Dona Elena nunca volvió a ser movido fuera de su alcance. Se colocó un segundo tablero en cada habitación que ella usaba. Nico contrató a un especialista, no para reemplazarme, sino para enseñarle a todo el personal las señas básicas para que su madre nunca volviera a depender de una sola persona para ser entendida. El ama de llaves que había ayudado a Bianca a interrumpir los mensajes de Dona Elena fue despedida silenciosamente. 2 guardias fueron reemplazados. Las flores de Bianca fueron retiradas del jardín. Su retrato del anuncio de compromiso desapareció del gran salón antes del desayuno. Pero el mayor cambio fue el propio Nico. Ya no le preguntaba a su madre, ¿estás bien?, como si la respuesta pudiera ser simple. Se sentaba con ella. Esperaba. Aprendió la diferencia entre un golpe y 2. Aprendió cómo sus ojos se movían hacia la puerta cuando quería privacidad. Aprendió que su mano sobre la cruz significaba que alguien estaba mintiendo. La primera vez que lo entendió sin mirarme, Dona Elena sonrió. Era pequeña, apenas visible, pero cambió todo su rostro. Vi entonces que el amor no siempre se prueba con grandes gestos. A veces se prueba aprendiendo un lenguaje que nadie más se tomó el tiempo de aprender. En cuanto a mí, planeaba irme. Eso puede sonar extraño después de todo, pero el miedo no desaparece simplemente porque un enemigo se ha ido. La mansión casi me había costado a mi hijo. Había arrastrado a Luca hacia un mundo que había pasado 8 años tratando de evitar. Me dije a mí misma que lo inteligente era tomar mi último pago, agradecerle a Dona Elena y encontrar trabajo en algún lugar ordinario, en algún lugar sin rejas y guardias y mujeres como Bianca. Se lo dije a Dona Elena primero. Ella escuchó, con el tablero en su regazo, sus ojos tranquilos. Luca necesita paz, dije, y yo también creo que la necesito. Dona Elena escribió despacio. ¿Te vas porque tienes miedo? Sonreí tristemente. Sí. Escribió de nuevo. Buena madre, tiene miedo. Luego, después de una pausa, añadió, pero no dejes que el miedo elija toda tu vida. No tuve respuesta. Esa tarde, Nico me pidió hablar en el jardín. Era la primera vez que estaba allí sin empujar la silla de Dona Elena. Las rosas estaban recortadas demasiado perfectamente, los caminos barridos demasiado limpios, pero el aire se sentía más ligero afuera de las paredes. Nico estaba junto a la fuente, vestido de negro como siempre, pero sin la frialdad que usaba alrededor de otros hombres. Mi madre dice que quieres irte, dijo. Tu madre lee demasiado. Lee correctamente. Miré hacia la casa. Este lugar no es seguro para Luca. Ahora lo es. ¿Por qué tú lo dices? No respondió rápidamente. Respeté eso. Porque debía haberlo hecho seguro antes, dijo,
Y no lo hice. Crucé los brazos. No pido culpa. Lo sé. Y no me quedo porque te sientas responsable. Bien. Su respuesta me hizo mirarlo. Continuó, quédate solo si el trabajo te importa. Quédate solo si mi madre te importa. Quédate solo si crees que tu hijo puede estar seguro aquí. Si no, voy a organizar trabajo para ti en otro lugar, bajo otro nombre si es necesario. Tu salario continuará hasta que estés estable. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque mi madre está viva de maneras que yo no veía, y es por ti. Ella siempre estuvo viva. Sí, dijo suavemente. Esa es la parte de la que me arrepentiré. La honestidad en su voz me perturbó más de lo que habría hecho una orden. Estaba acostumbrada a los hombres que intentaban comprar decisiones. Nico, por una vez, estaba tratando de no hacerlo. ¿Y si me quedo? Pregunté. Entonces te quedas como defensora personal de Dona Elena, no como sirvienta a quien la gente puede ordenar. Nadie entra a su habitación sin su permiso. Nadie mueve su tablero. Nadie habla sobre ella. Le respondes a ella primero, luego a mí. ¿Y Luca? Un auto lo lleva a la escuela. Un guardia vigila desde la distancia para que él no se sienta vigilado. Su medicina para el asma está cubierta. Su vida sigue siendo su vida. Lo miré con dureza. No voy a tener a mi hijo criado como un Bellini. Algo casi cálido tocó sus ojos. Eso puede ser lo más sabio que alguien haya dicho en esta casa. Aparté la vista porque no quería sonreír. Necesito tiempo. Tómalo. Me quedé. No porque Nico lo pidió. Y no porque la mansión de repente se convirtiera en un cuento de hadas seguro. Me quedé porque Dona Elena tomó mi mano esa noche y golpeó 2 veces, luego colocó su palma sobre la mía. Sí. Quédate. Y porque Luca, después de visitar la cocina y descubrir que el cocinero le haría panqueques de chocolate si decía por favor, declaró que la mansión era aterradora pero interesante. Que era la descripción más honesta que nadie le había dado jamás al lugar. Pasaron meses antes de que la gente dejara de susurrar el nombre de Bianca. Su familia perdió influencia rápidamente. Los hombres que habían sonreído en la mesa de su cena de repente afirmaban que nunca habían confiado en ella. Así es como la gente poderosa sobrevive los escándalos. Reescriben sus recuerdos antes de que alguien pueda cuestionarlos. Pero dentro de la mansión nadie olvidó. Dona Elena no olvidó. Yo no olvidé. Nico no olvidó. A veces lo sorprendía parado en el umbral de la habitación de su madre, viéndola escribir, viéndola elegir, viéndola rechazar cosas pequeñas simplemente porque podía. Había dolor en sus ojos esos días, pero también había gratitud. Casi se había casado con una mujer que veía el silencio de su madre como una debilidad. En cambio, aprendió que el silencio puede contener la verdad más nítidamente que cualquier grito. El vínculo entre Nico y yo no se convirtió en amor en un solo momento. Comenzó con el respeto, que es más raro que el romance en casas como la suya. Él respetaba la manera en que yo le hablaba a su madre. Yo respetaba la manera en que él nunca volvió a apresurarse en las respuestas de Dona Elena. Él respetaba que yo no lo adulaba. Yo respetaba que él escuchaba incluso cuando mis palabras lo incomodaban. Lentamente, la confianza echó raíces en lugares donde el miedo había vivido durante años. Comenzó a acompañar a Luca al auto algunas mañanas, fingiendo que era porque tenía negocios afuera. Luca comenzó a hacerle preguntas que ningún adulto se atrevía a hacer. ¿Los jefes de la mafia comen cereal? ¿Tienes que usar negro todos los días? ¿Le tienes miedo a mi mamá? Nico respondió la última después de una larga pausa. Un poco. Luca se rió durante 10 minutos. Yo traté de no hacerlo, pero fallé. La primera vez que Nico me escuchó reír sin miedo, me miró como si el sonido importara. Aparté la vista porque algunas miradas son más peligrosas que las amenazas. El invierno llegó suavemente ese año. La ciudad se enfrió, la mansión se calentó. Dona Elena pasaba más tiempo en la sala de estar, y Luca hacía su tarea en la pequeña mesa cerca de su ventana, mientras ella corregía su ortografía con golpes lentos y ojos severos. Nico llegaba a casa más temprano de lo que solía. Al principio pensé que era por su madre. Luego una tarde lo encontré en el umbral mirando a Luca explicarle un dibujo escolar a Dona Elena, y sus ojos se movieron hacia mí con algo tranquilo y honesto. No hambre. No posesión. No la mirada que Bianca había querido de él. Algo más gentil. Y porque era gentil, me asustó más. Había pasado mi vida rechazando el amor que exigía un sacrificio de mí.
No sabía qué hacer con un amor que simplemente se paraba en la puerta y esperaba permiso. Una noche, cerca del final del invierno, Donna Elena pidió cenar en el mismo salón donde Bianca había sido expuesta. Yo pensé que era una idea terrible. Nico también lo pensó. Pero Donna Elena era terca de una manera que nos hacía obedecer a ambos. Cena pequeña, dijo Nico. Donna Elena golpeó 2 veces. Sí. Sin invitados, dije yo. Golpeó 2 veces de nuevo. Sí. Sin discursos, añadió Luca con seriedad. Donna Elena lo miró, luego golpeó una vez. No. Luca gimió. Nonna Elena, los discursos son aburridos. Donna Elena levantó una ceja, y Luca inmediatamente se sentó más derecho. De alguna manera, incluso sin voz, Donna Elena podía comandar una habitación mejor que nadie que hubiera conocido. La cena se celebró un viernes por la noche. No para un compromiso. No por negocios. No por el poder. Sino para la familia que se había formado después de que la mentira había muerto. Esta vez no había invitados falsos, no había Bianca, no había familias midiendo el valor de las columnas de mármol. Solo Nico, Donna Elena, Luca, Rosa, el cocinero que se había convertido en el aliado secreto de Luca, 2 viejos parientes Bellini que genuinamente amaban a Donna Elena, y yo. El salón se veía diferente sin el miedo en él. Las velas todavía ardían. Las arañas todavía brillaban. Los platos todavía tenían bordes de oro, pero la habitación ya no se sentía como un escenario para la ambición de alguien más. Se sentía por primera vez como un hogar tratando de recordar cómo ser cálido. Donna Elena vistió de azul de nuevo. Yo le ayudé a abrochar la cruz de plata en su cuello. Cuando me aparté, ella me miró a través del espejo y golpeó 2 veces. Hermosa. Sonreí. Lo eres tú. Golpeó una vez. No. Luego me señaló a mí. Bajé la vista rápidamente porque el elogio siempre me incomodó. Las mujeres pobres están acostumbradas a ser útiles, no hermosas. Donna Elena lo sabía. Sabía demasiado. Durante la cena, Luca habló más que nadie. Le dijo a Nico que el cocinero ponía demasiada mantequilla en las papas, luego pidió más. Le dijo a Donna Elena que su maestra decía que su escritura estaba mejorando, lo que hizo que Donna Elena golpeara 2 veces como una reina otorgando aprobación. Nico lo miraba con tranquila diversión, y a veces sus ojos encontraban los míos a través de la mesa. Cada vez, yo aparté la mirada primero. Cerca del final de la cena, Donna Elena colocó la mano plana sobre la mesa. La habitación quedó en silencio inmediatamente. Nico se inclinó hacia adelante. ¿Mamá? Donna Elena señaló su tablero de escritura. Lo coloqué frente a ella, pero empujó el bolígrafo hacia Nico primero. Él frunció el ceño, sin entender. Donna Elena golpeó 2 veces, luego señaló la silla vacía junto a él, luego me señaló a mí. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Donna Elena, dije suavemente. Ella me ignoró. Tomó el bolígrafo y comenzó a escribir. Su mano estaba más firme que en la noche en que Bianca cayó. Lentamente, letra por letra, escribió una frase que hizo que la habitación dejara de respirar. Quiero que mi hijo se case con Sofía, si Sofía lo elige libremente. Por un momento, no escuché nada. Ni las velas, ni los cubiertos, ni el pequeño jadeo de Luca a mi lado. Mi rostro se puso ardiente. Donna Elena, susurré. Por favor. Nico no se movió. Sus ojos se quedaron en el tablero, luego se levantaron hacia su madre. Mamá. Donna Elena lo miró con la tranquila autoridad de una mujer que había sobrevivido mentiras, violencia, silencio, y aún sabía exactamente cómo se veía la verdad. Escribió de nuevo. No sirvienta, no deuda. Familia. La garganta de Nico se movió. Me miró entonces, y no había ninguna orden en sus ojos, ninguna expectativa, ninguna arrogancia, solo asombro, ternura, y algo que había tenido demasiado cuidado de nombrar. Sofía, dijo en voz baja. No tienes que responder nada esta noche. Eso debería haber hecho el momento más fácil. Lo hizo más difícil, porque probaba que él entendía la única cosa que yo más temía. Había pasado años siendo elegida solo cuando era útil. Había sido útil para Marco hasta que Luca complicó la vida. Útil para los empleadores hasta que mi cuerpo se cansaba. Útil para la mansión Bellini porque podía traducir a una mujer que nadie más entendía. Pero Nico no me estaba pidiendo que fuera útil. Me estaba dando espacio para ser libre. Donna Elena empujó el tablero hacia mí. Había otra línea escrita debajo de la primera.
Mi hijo necesita una mujer que le diga la verdad. Sofía necesita un hombre que nunca le pida que abandone a su hijo. Luca me miró con los ojos bien abiertos. Mamá, susurró, ¿está preguntando si don Nico puede ser mi papá? La habitación se suavizó y se quebró al mismo tiempo. Me tapé la boca, pero una risa y un sollozo salieron juntos. Nico miró a Luca, y por primera vez desde que lo conocía, el temido don Bellini parecía tenerle miedo a la respuesta de un niño de 8 años. Solo si tu madre lo quisiera, dijo Nico. Y solo si tú también quisieras. Luca lo estudió seriamente. ¿Tendría que usar negro? Nico parpadeó. Rosa convirtió su risa en tos. Yo cerré los ojos. Nico dijo, no. ¿Puede mamá todavía decirte cuando te equivocas? Ya lo hace. ¿Nonna Elena viviría con nosotros? Donna Elena golpeó 2 veces tan fuerte que el tablero saltó. Sí. Luca asintió, como si esto fuera una negociación de negocios. Entonces creo que quizás está bien. Todos rieron suavemente entonces, incluso Nico. Pero yo no podía reír por mucho tiempo. Mis ojos estaban llenos. Miré a Donna Elena. Estás pidiendo demasiado. Ella golpeó una vez. No. Luego escribió, le doy la bendición antes de preguntar. Tu elección. Siempre tu elección. Nico se levantó lentamente y rodeó la mesa, pero no se acercó demasiado. Se detuvo a unos pasos de distancia, como si la distancia misma fuera una forma de respeto. Sofía, dijo, y su voz era más baja de lo que nunca la había escuchado. Mi madre es atrevida. Una pequeña risa escapó de mí entre las lágrimas. Tu madre es peligrosa. Donna Elena golpeó 2 veces. Sí. Nico sonrió levemente, luego se puso serio. No voy a pretender que me lo mereces porque mi madre lo dice. No voy a pretender que mi mundo es simple. No lo es. Tengo enemigos. Tengo pecados. Tengo un nombre que la gente teme. Pero también tengo una madre que me enseñó demasiado tarde que el amor sin escuchar es simplemente otra clase de orgullo. Tú también me lo enseñaste. Ya no podía apartar la vista. Nico continuó, no te quiero como cuidadora. No te quiero porque salvaste a mi familia. No te quiero porque te lo debo. Te quiero porque cuando entraste a esta casa, viste a la persona que todos los demás ignoraban. Viste a mi madre. Me viste a mí. Incluso cuando yo no lo merecía. Y si un día, no esta noche a menos que tú lo desees, pero un día puedes ver una vida junto a mí, pasaría el resto de la mía probándote que ni tú ni Luca tendrán que volver a estar solos nunca más. Nadie habló. Incluso Luca guardó silencio. Miré al hombre al que la ciudad temía, parado frente a mí como un hombre pidiendo misericordia. Luego miré a Donna Elena, quien una vez había estado atrapada dentro del silencio y de alguna manera había usado ese silencio para guiarnos a todos hacia la verdad. Luego miré a Luca. Mi promesa. Mi corazón. El niño que había elegido antes que cualquier vida más fácil. Pasé años rechazando cualquier amor que me pidiera renunciar a mi hijo, dije. Los ojos de Nico no se apartaron de los míos. Nunca pediría eso. Y no me voy a convertir en parte de esta casa como caridad. Nunca. Y si digo si algún día, no será porque Donna Elena lo bendiga, ni porque protegiste a Luca, ni porque me sienta agradecida. Entonces di si solo si es porque me quieres. Mis manos temblaron. Donna Elena me miraba con ojos llenos de lágrimas. Luca deslizó su pequeña mano en la mía. Tomé un respiro. Entonces no algún día, dije suavemente. Esta noche. El rostro de Nico cambió. No con triunfo, sino con una incredulidad tan tierna que dolía ver. Sofía. Sí, susurré. Pero despacio. Con verdad. Con Luca. Con tu madre. Sin secretos movidos fuera de alcance. Donna Elena golpeó 2 veces. Una y otra vez hasta que todos rieron entre lágrimas. Nico se acercó entonces. Despacio, lo suficiente para que yo hubiera podido retroceder. No lo hice. Tomó mi mano. No como un jefe tomando lo que quería. Sino como un hombre recibiendo algo que no tenía derecho a exigir. Presionó sus labios contra mis dedos. Y toda la habitación pareció exhalar. Luca hizo una mueca. ¿Tengo que ver esto? Rosa se rió abiertamente esta vez. Donna Elena le golpeó una vez a Luca. No. Luego señaló su pastel. Él entendió de inmediato y felizmente regresó al postre. Nico me miró. Y por primera vez, yo no aparté la vista.
Todavía había peligro afuera de esas paredes. Todavía había enemigos. Habría mañanas difíciles. Rejas de guardia. Culpa vieja. Y heridas que el amor solo no podría borrar. Pero también había una mujer que había encontrado su voz a través de un tablero y dedos temblorosos. Había un niño que había ganado una familia sin perder a su madre. Había un hombre que había aprendido que el poder no significa nada si no puedes escuchar a las personas que amas. Y estaba yo. Sofía, la silenciosa cuidadora que había entrado a la mansión para proteger la voz de alguien más y encontró la propia esperando allí también. Meses después, cuando Nico me colocó un anillo en el dedo en el jardín detrás de la mansión, Donna Elena estaba sentada en la primera fila con su vestido azul, y Luca a su lado sosteniendo el tablero de escritura como si fuera un documento real. No había multitudes de falsos aliados, ni familias hambrientas de poder, ni mujer de blanco fingiendo amar lo que solo quería poseer. Solo había sol, rosas, unas pocas personas de confianza, y el sonido de Luca susurrando demasiado fuerte: «Mamá, no llores. Tu cara se verá chistosa en las fotos». Lloré de todas formas. Nico se rió por lo bajo, luego limpió una lágrima de mi mejilla con una ternura que hizo que Donna Elena golpeara 2 veces en señal de aprobación. Cuando el sacerdote pidió las bendiciones, Donna Elena levantó su tablero. Nico y yo nos giramos hacia ella. Su mano se movió despacio, pero cada letra llegó clara. La familia es quien protege tu voz cuando el mundo se niega a escucharte. Nico inclinó la cabeza. Yo sostuve la mano de Luca. Donna Elena golpeó 2 veces. Sí. Así terminó nuestra historia. No con la caída de Bianca, no con la ira de un jefe mafioso, no con el miedo de una llamada olvidada, sino con una mujer que no podía hablar bendiciendo a una familia que finalmente había aprendido a escuchar. Todavía pienso en esa llamada telefónica. La gente dice que Bianca fue destruida porque olvidó colgar. Pero esa no es toda la verdad. Bianca fue destruida porque creyó que el silencio significaba debilidad. Creyó que a una sirvienta podía asustarla para que mintiera. Creyó que a una madre sin voz podía ignorársela. Creyó que un niño podía usarse como arma y nadie la haría responder por ello. Estaba equivocada en todo. Donna Elena no podía hablar, pero dijo no. Yo tenía miedo, pero dije la verdad. Nico era poderoso, pero aprendió a escuchar. Luca era solo un niño, pero nos recordó por qué importaba el coraje. Y Bianca, que quería un trono junto a un jefe mafioso, lo perdió todo porque una llamada se quedó abierta el tiempo suficiente para que la justicia escuchara lo que ella realmente era. Mi nombre es Sofía Bellini ahora. Una vez fui solo la silenciosa cuidadora en la mansión de Nico Bellini, la mujer que llevaba el té y traducía las señas silenciosas. Pero aprendí que incluso la voz más callada puede sacudir un imperio cuando finalmente es escuchada. Y a veces, la mujer contratada para proteger la voz de otra mujer encuentra una familia, un hogar, y un amor que nunca pensó que la vida le devolvería.